Abela. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Unitrópico. Desde la Universidad de Congreso agradecemos muchísimo estas actividades de intercambio. Así que acá está la presentación de la divulgación de nuestro flyer de clase espejo. Ha sido muy enriquecedor su charla para lo que ha sido Argentina. Así que le agradecemos muchísimo sus conocimientos y también a su audiencia, ¿sí? En la clase anterior. Esperemos que sea de igual calidad y que les guste, y si no, para resolver sus dudas. En mi humilde presentación, cuando se las compartan, yo he hecho una disertación breve, más o menos en 1 hora, de todo lo que es el comienzo de las NIC y las NIC en general. Luego les compartiré el material en el cual está un poco más ampliado y profundo en el caso que alguien quiera seguir profundizando, y obviamente les dejaré mi correo electrónico por cualquier duda, ya sea de un estudiante o algún colega que necesite algún tipo de intervención en la Argentina. Desde ya, muchas gracias por el espacio. Realmente quería, antes de comenzar a hablar con las NIC, orientar un poquito en cuáles son los ítems más preponderantes, más importantes en lo que es Argentina con respecto a las NIC, los organismos que realmente la regulan, que obviamente tienen interrelación directa por convenios a través de estas NIC con los distintos países, pero más allá de eso, adentrarnos un poquito también en qué es lo que los estados contables, ¿sí? A través de los organismos que nos regulan, llámense la ley 19.550 de sociedades comerciales, también los organismos que intervienen en la aplicación de esta ley con su reglamentación impositiva de aduanas, comercial, ¿sí? Que es IGJ a nivel provincial, que es la Inspección General de Justicia. Ella tiene convenio con la provincia de Buenos Aires, Cava y algunas provincias, y si no, en donde estamos nosotros situados, la Universidad de Congreso con su sede central, está la Dirección de Personas Jurídicas. ¿Se escucha bien, profesora Abela, verdad? Sí, señora, es correcto. Perfecto. La Dirección de Personas Jurídicas. Ella es la que regula la presentación de los estados contables en su tiempo y forma, ¿sí? O presentaciones a destiempo también, dependiendo de una lista de códigos y de tasas retributivas a pagar. La realidad está también en que esos estados contables se presentan a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el marco de hacer digamos, un paralelo impositivo, una adecuación impositiva de esos mismos estados contables. Pero el ítem en general que nos piden, no tanto así las NIC como los estados contables argentinos en general y todos los organismos, es muy importante la actividad de la empresa, y si hablamos en términos societarios, del objeto de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que la Argentina, ¿sí? Tiene objetos restringidos en cuanto a su actividad y a su regulación para, por ejemplo, empezar a hablar de estados contables en general, es decir, tanto AFIP como los organismos de Dirección de Personas Jurídicas y IGJ tienen objetos restringidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo constituyo una sociedad, debo restringirla al máximo en la actividad que va a desarrollar, más allá que después, por una ampliación de ese mismo estatuto o digamos, por llamarlo de alguna manera, en el mismo giro habitual de la empresa, yo pueda darle más actividades en el transcurso cuando comienzo a operar. Es decir, mi capital tiene que tener relación directa con esa actividad que vaya a ejercer, tiene que ser sustentable, ¿sí? ¿Para qué? Para que la actividad se pueda desarrollar. Esto quiere decir que en Argentina cada vez más estamos un poquito más, digamos, restringidos en este uso de los códigos de actividad y de los objetos. Esto obviamente va acompañado a un marco también internacional de unidad de información financiera, en la cual estimo que Colombia también está, es decir, de todo lo que es lavado de activos y demás, ¿sí? Es decir, que tenemos altas barreras de entrada, que es un gran problema, ya sea para nuestra economía o para el giro habitual de las empresas, ya sean grandes, pequeñas o medianas, ¿sí? Que lo regula eso la CEPIME, que es un ente controlador y, digamos, clasificador de las empresas, ya sean por el manejo económico que tienen, es decir, las rentabilidades, ventas y demás, sino también por los rubros
¿sí? Geográficamente hablando, sino por los códigos de actividad. Esto hace que tengamos por llamarlo de alguna manera, un marco regulatorio bastante específico, ampliado, de muchísima variedad de impuestos, ¿sí? De un total de 167, los cuales se regulan en distintos estrados, que es a nivel nacional, provincial y municipal, ¿sí? Obviamente tratando de evitar algo que en Argentina denominamos la doble imposición de estos impuestos, pero a nivel contable obviamente nos afecta bastante. En cuanto a la actividad de la empresa, por ahí obviamente nosotros cuando clasificamos cuentas y demás tienen que estar íntegramente relacionados, es decir, no tenemos un régimen, perdón, ya sea contable impositivo, muy parecido, similar a lo que es Estados Unidos, es decir, que refleje todos los gastos operativos, en el caso de hablar de personas humanas, concernientes y no concernientes a la actividad, sino en general. Y en el caso de personas jurídicas tiene que estar íntegramente relacionado a la actividad del ente. La fecha de cierres y periodos intermedios, toco este tema porque las NIC en general, hay una NIC que específicamente que habla de todo lo que es periodos intermedios, por lo tanto la fecha de cierre obviamente tiene que tener coincidencia con también el desarrollo y la actividad de la empresa, ¿sí? Para que obviamente reflejemos consistentemente los datos de esta actividad, ¿sí? Por ejemplo, en la zona donde nosotros estamos, es una zona vitivinícola y de elaboración de vinos, por lo cual los cierres de actividad obviamente tienen que tener cierta relación a la actividad del ente, si no lo que hacemos es recargar impositivamente, más allá de la alta presión tributaria que tenemos, recargamos muchísimo más a los entes, ¿sí? Por esto las normas internacionales de contabilidad de periodos intermedios en cierta manera nos ayudan, ¿sí? A regular un poquito las fechas de cierre y poder ser un poquito más específicos en la presentación de los estados contables. También tenemos una estructura en nuestra ley de sociedades comerciales de tipo empresa, es decir, de la variedad de tipos de sociedades que podemos desarrollar. Aquí tenemos las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas simplificadas, ¿sí? Las SAU, que son sociedades anónimas unipersonales, y sino también distintos tipos de sociedades de hecho o fideicomisos, ¿sí? Hay algunos tipos que ya han dejado de usarse, las comanditas simples, comandita por acciones, capital industria, o sea, ya no sé, más allá de que la ley de sociedades comerciales las contempla, no se están usando, ¿sí? No son habitué, tanto ya sea en la conformación o iniciación de una sociedad, sino también en el ejercicio, ya no quedan tantas que se estén, digamos, regulando actualmente. Vamos a tocar este punto para adentrarnos en qué pasa cuando mi estado contable reflejo varias contabilidades de otros países. Ahí comenzamos a hablar de la RT21 en Argentina, que son las resoluciones técnicas que obviamente rigen para nuestro país, las cuales están totalmente compatibles con las normas internacionales de contabilidad, es decir, reflejan para nuestro país y adecúan los estados contables para que si después una sociedad argentina obviamente tenga sucursal o desarrollo extranjero por algún tipo o figura jurídica, pueda compatibilizar perfectamente, o de lo contrario, si algún socio, ¿sí?, quiera comprar acciones argentinas, obviamente en este caso debo manejarme solamente con el tipo societario sociedad anónima, que es sociedades por acciones, ¿sí?, para que pueda contabilizar en nuestro país. Y ahí empezaremos a hablar de distintos tipos de consolidación de estados contables, ya sea por solamente influencia significativa, control conjunto, pero obviamente hablamos de algo que seguramente ustedes comparten, que es la consolidación de dichos estados. Bien, ¿alguna duda por acá o sigo, continúo? Bien. Recuerden que los estados contables deben reflejar la situación económica real del ente, respetando los requisitos de la información contable, ¿sí? Profe, qué pena. Sí. Interrumpo. ¿Su merced está presentando algo en las diapositivas? Es que se quedó solo en la primera. No sé. Sigo con el quinto punto de antes de comenzar a hablar de NIC. No sé si ahí lo están viendo. Recuerden que estoy acá. Ah, ya. No, es que se quedó en la presentación de las clases espejo. No sé si su merced estaba presentando. Ah, no, yo estoy presentando otra, a ver.
Vuelvo a compartir. Gracias, profesora Abel. ¿Ahí lo ven? Antes de comenzar a hablar de Nick. Aún no, esperemos a ver. Ya está iniciando la presentación. Bien, está un poquito retardado, parece. Sí, señora. ¿Ahora? Sí, señora. Bien. Seguimos con el quinto punto. Recuerden que los estados contables deben reflejar la situación económica real del ente, respetando los requisitos de la información contable. En este punto nosotros tenemos un marco regulatorio de resoluciones técnicas, como les comenté, reguladas por la FACSE, que son las que integran los 23 consejos profesionales de ciencias económicas del país, 24 con CABA, ¿sí? 24 consejos profesionales de ciencias económicas, los cuales los estados contables, ¿sí? Una vez que el contador lo certifica y el auditor certifica dicha información como que obviamente que cumple con las resoluciones técnicas vigentes, el Consejo de Ciencias Económicas legaliza dicha firma y obviamente toma control de los datos que se presentan, más allá que ese balance luego pase por distintos organismos, ¿sí? Por eso, por ahí, cuando hablamos de los estados contables en general, tienen que reflejar las resoluciones técnicas 8 y 9, que son de presentación y de exposición de estados, y la 16 y la 17, que habla de todo lo que es medición, la estructura en sí misma, y también de los requisitos de la información contable, que no es tema menor, y que obviamente les voy a explicar un poquito más adelante, porque tiene estrecha coincidencia con una NIC, ¿sí? Bien. Paso de diapositiva, díganme si siguen viéndola. Sí, señora. Perfecto. Normas internacionales de contabilidad. Cuando hablamos de las normas internacionales de contabilidad, comenzamos a hablar de una estrecha comunicación con 140 países, por lo general que Argentina tiene convenio. Esto quiere decir que la idea es que todos hablemos el mismo idioma y todos hagamos lo mismo para lograr obtener una correcta lectura, ¿sí? Y una correcta toma de decisiones sobre los mismos estados. Yo en mi ejercicio profesional, en el estudio en el que estoy, he tenido la oportunidad de leer y de frecuentar bastante con estados contables internacionales, ¿sí? Y eso me ha permitido darme cuenta que las normas internacionales de contabilidad no solo son fáciles de leer, ¿sí? De interpretar, sino que el hecho de los comités que se forman para organizarlas, actualizarlas, siguen, digamos, una lógica pura, digamos, de que las decisiones que un contador de otro país toma en base a esos estados contables siguen reflejando la situación que ameritan, es decir, reflejan y sacan una foto real del ente, ¿sí? Permiten la comparabilidad, que no es un tema menor, con nuestra moneda, es decir, obviamente haciendo los tipos de cambio y demás, yo puedo obtener la información exacta, ¿sí? Y obviamente lo único que voy a tener que tener en cuenta es que al momento de analizarlos, voy a tener que cotejar cuánta plata, por ejemplo, en Colombia es un determinado monto, que quizás que para Argentina resulte insignificativo o no, y en función a ello tomar decisiones, ¿sí? Más allá de que por ejemplo, en este caso, un colombiano quiera invertir en Argentina y obviamente va a tener que adecuarse a nuestras normas, tanto de la UIF, que es la Unidad de Información Financiera de Lavado de Activos, el Banco Central, ¿sí? La Administración Federal de Ingresos Públicos, que es la que regula la parte impositiva, y en el caso que quiera establecer sucursal o no de los organismos de direcciones de personas jurídicas, llámense IGJ, EPJ, etcétera. Sí o sí también lo que me permite es tomar como contador decisiones que se adapten y que yo pueda tomar decisiones que es en realidad para lo que se presentan estos estados contables, ¿sí? La idea de las normas internacionales de contabilidad, como les dije, es pura y exclusivamente sus objetivos, más allá de que yo después dejo a debate dos, pero la idea es que
nos adentremos y comencemos a tomar decisiones y podamos comparar qué es una empresa colombiana en Argentina y qué significa una empresa argentina en Colombia, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo las puedo comparar en el mismo, por ejemplo, en los mismos rubros o no? O si quiero de pronto asimilar y complementar una empresa colombiana porque tiene ciertas actividades u objetos que a Argentina le interesen con algún rubro u objeto que alguna empresa argentina realice, ¿sí? Que sería consolidar, digamos, dichas actividades. Este aquí esta pequeña introducción, vamos a adentrarnos un poquito más en el marco teórico de las normas internacionales de contabilidad. Yo les he colocado los términos en inglés, ¿sí? Las NIC, y antes se llamaban IAS, que son un conjunto de estándares creados desde el 73 hasta el 2001, después han ido actualizándose, ahí es cuando se armó todo el marco teórico, por lo menos para Argentina. Antes se llamaba también el IAS, el actual, quien está encargado de revisarlas y modificarlas desde el 2001. En conjunto, estas normas emitieron sus interpretaciones, conocidas como SIC, de las 41 NIC y 32 SIC originalmente emitidas, se encuentran vigentes 25 y 5 respectivamente en la actualidad. A raíz de la clase anterior con el profesor Abela, pude informarme que los impuestos en Argentina, yo le comentaba a él que eran muy cambiantes. De hecho, todos los días a los contadores argentinos nos modifican como mínimo 2 a 3 resoluciones generales de AFIP a 15, ¿sí? De hecho, ayer hubo 15 modificaciones. Esto hace, obviamente, no todas me tocan de cerca porque no tengo rubros, por ejemplo, ni en la Patagonia, ni en el norte de Argentina, ¿sí? Pero en líneas generales, por lo general de 15, 4 o 5 afectan el correcto asesoramiento que un contador puede realizar, y esto hace que el contador argentino se despierte leyendo diarios, leyendo resoluciones y después pueda arrancar en su estudio contable diario, ¿sí? Esto implica no solamente una actualización diaria y constante que nos genera costos, que nos genera dolores de cabeza, sino también el hecho de que tengas que estar completamente y totalmente a disposición de la actividad privada, ¿sí? Por eso por ahí van a ver que quizás que si damos esta charla dentro de unos 3 o 4 meses, no varíe tanto en este tema, pero si diéramos una charla de, por ejemplo, de sistema tributario, que es lo que vamos a estar brindando en el debate el lunes en conjunto con ustedes, seguramente si la damos en diciembre va a volver a modificarse, ¿sí? Esto es constante en la Argentina y nos genera bastantes dolores de cabeza, más allá de la presión tributaria y las planificaciones tributarias constantes que debemos realizar los contadores para que las empresas sigan en pie, ¿sí? Estos estándares establecen la información que debe presentarse en los estados financieros y la forma en que debe ser registrada. Es decir, los estándares que enmarcan las normas internacionales de contabilidad deben ser un marco regulatorio, una guía, una forma de presentación, ¿sí? Como si fuese un manual de procedimientos que me dice cómo debo registrar y debo exponer, ¿sí? Cada dato y cada plan de cuentas, cada cuenta que yo registre en mi balance. Son normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no me tengo que olvidar que dentro del marco regulatorio de las resoluciones técnicas argentinas y obviamente de las normas internacionales de contabilidad, yo tengo usuarios tipo de la información contable. Estos usuarios tipo de la información contable no es ni nada más ni nada menos que quienes usan esta información, quienes la leen, quienes la administran para tomar decisiones, ¿sí? O si, por ejemplo, es una entidad financiera regulada por la 21526, llámese banco en Argentina o cualquier otro tipo, va a poder financiar u otorgarle préstamos a mi cliente, descubiertos bancarios, ¿sí? Cambio de cheques y demás, en función a la capacidad, ya sea contributiva, de pago, que ofrezca mi cliente, ¿sí? No es un tema menor, es un tema que estos usuarios tipo, por lo tanto, obviamente ellos conocen las resoluciones técnicas y saben leer
esta información. De hecho, sacan ratios, que son unidades de medida, ¿sí?, para poder tomar decisiones en base a la actividad que realiza el contribuyente, ¿sí?, para ver si es rentable, si es sólido mi cliente, ¿sí?, si tiene capacidad económica como para afrontar y pagar, por ejemplo, ciertos descubiertos bancarios que le permiten operar, ¿sí?, y obviamente no obtener desfasajes financieros. Bien, se cambió la diapositiva, no sé si lo ven. Bien. El término normas internacionales de información financiera, NIF, se refiere a las normas e interpretaciones adoptadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, las que comprenden normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad e interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera o el antiguo Comité de Interpretaciones SIC, ¿sí? Quiere decir que esto sería, en la Argentina, por ejemplo, cada ley tiene un decreto reglamentario que la acompaña, ¿sí? Es decir, como especificaciones y explicaciones, como si fueran en el balance de las notas, que amplían, ¿sí?, estas interpretaciones o estas SIC, que amplían esas normas internacionales de información financiera de contabilidad. Es decir, las respaldan, ¿sí?, y aclaran dudas para que no existan ni lagunas ni interpretaciones falsas, cosa que todos los contadores reflejemos la información en los estados contables lo más parecido posible, ¿sí?, con un estándar que no haya lugar a dudas. Bien. Los objetivos internacionales de las normas internacionales de contabilidad, valga la redundancia, es un único conjunto de normas contables de alta calidad y utilizado en el mercado global de capitales, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque acuérdense que si yo estoy consolidando estados contables, ¿sí?, que sería el hecho de que un estado contable argentino se consolide con un estado contable colombiano, es decir, que la participación que tiene en mi empresa argentina pase a formar parte del estado contable de Colombia, ¿sí?, como una participación conjunta, tengo que sosladarlo de la mejor calidad posible, ¿sí?, es decir, que refleje la situación de Argentina y el impacto que tiene esa participación en Colombia, pero no solamente esto, sino también que es utilizado en el mercado global de capitales, ¿sí?, porque seguramente esa sociedad puede cotizar en bolsa y tomar decisiones, ¿sí? Es decir, entra a lo que no sé cómo ustedes lo denominan, acá en Argentina es mercado de capitales, ¿sí? Y eso hace que pueda cotizar esas acciones y tomar parte e influencias en la bolsa, por ejemplo, de Argentina, y obviamente modificar ciertos estándares y obviamente representarnos esas acciones y esa participación en el mercado global de capitales. No es un tema menor, porque obviamente hay varios índices que afectan directamente y estrechamente, más allá de la macroeconomía argentina, sino en la microeconomía argentina, por lo cual no es un tema menor este objetivo internacional que tiene la correcta interpretación y exposición de las normas internacionales de contabilidad en los estados, ¿sí? También tenemos la implementación de NIF en el mundo, de normas internacionales de información financiera, y ahí empezamos a hablar de algo que es adoptar. Una de las preguntas, en realidad, yo hice un curso hace poco de normas internacionales de contabilidad con un referente de Argentina, que es el contador Gil, ¿sí? El contador Gil es una eminencia en cuanto a normas internacionales de contabilidad, es miembro de la FACSE, y obviamente es una autoridad en cuanto a este tema. Por eso por ahí van a ver que hay algunas pantallas recortadas de algunos PowerPoint que él usó para su clase. Realmente me tomé el atrevimiento, por algo lo agradezco y lo menciono. Él, una de sus preguntas principales, la cual me tomo el atrevimiento de ocupar, es que dice si hay que adoptarlas, adaptarlas, ajustarlas a todos o a algunos, ¿sí? Y esta implementación es ¿por qué? Porque las normas internacionales de información financiera, en un marco de Argentina, que hay
continuamente cambios en cuanto a la devaluación de la moneda, en cuanto a el ajuste de estados contables por el contexto inflacionario, ¿sí? Esto hace que Argentina tenga que estar en continuo cambio y en continuo, como les dije hace rato, un continuo asesoramiento y actualización por parte de los contadores para no cometer errores, y obviamente después ese marco regulatorio interno tiene que ser completamente soslayado a un marco internacional para no cometer errores y no perjudicar a las pymes o a las grandes empresas que quieran participar, llamemos pymes a las pequeñas y medianas empresas argentinas, o las grandes empresas que quieran obviamente consolidarse o trabajar con el extranjero, ¿sí? Ya sea porque tienen un simple bien en el extranjero, cuentas bancarias, ¿sí? O demás inversiones. Por eso ahí les puse que hay más de 140 países que han adoptado o están en proceso de tomar las NIF o NIC con modalidades diversas, ¿sí? Detalle de la situación de gran cantidad de países en base a una encuesta del IAF. Les voy a aclarar algo que yo siempre les digo a mis alumnos y se los recalco, ¿sí? Siempre les digo que si ellos llevan un kiosco en adelante, es decir, cualquier tipo de cliente, desde el más chiquito al más grande, siempre tienen que tratar de visitarlo y de conocer los pormenores, porque no es lo mismo que el cliente se siente frente a mi escritorio y me cuente su situación actual de su empresa para que yo después pueda soslayarlo e imprimirlo más allá de su actividad y sus declaraciones juradas en un balance, tal vez también en una memoria, ¿sí? Pero no es lo mismo que yo vaya y conozca y entienda el proceso en sí mismo de su situación operativa y diaria, ¿sí? ¿Por qué? Y porque voy a poder tomar ya sea ventajas o desventajas de su negocio, lo que le va a permitir quizás obtener mayor credibilidad en su información financiera, en su información contable, y lo que le va a permitir también que sus usuarios tipo, que ya los aclaré recién, los proveedores, clientes, bancos, etcétera, etcétera, puedan asesorarlo y, digamos, por llamarlo, atender sus necesidades de una forma un poco más creíble, más comparable, más comprensible, más verificable en cuanto a la realidad en sí misma. Por eso por ahí cuando habla de que hay que tomar sus modalidades diversas, e imagino lo que debe ser las personas que crean estas NIC, estas NIF, que las adecúan a cada país, el hecho de ponerse de acuerdo y el hecho de lograr encontrar una línea en común, que no es un tema menor, para las economías, obviamente que los estados contables afectan directamente a la economía de un país, ¿sí? Acá comenzamos a hablar de las normas internacionales de contabilidad, comenzamos a hablar por la NIC 1, 2, 7, ¿sí? La NIC 1 es la presentación de los estados financieros en sí mismo, habla cómo se tienen que presentar, no es más ni menos lo que ustedes, lo que el profesor Abella ya disertó, pero también les aclaro que la presentación de los estados financieros obviamente tienen un marco regulatorio interno en Argentina de cómo tienen que estar y obviamente un modelo al cual seguir, es decir, me dice cuál debe ser el cuadro que yo debo presentar, cómo, dependiendo, por ejemplo, si estoy hablando de estados de cualquier tipo de sociedad, y me va obviamente modificando los nombres, ¿sí?, de los estados financieros en sí mismo y de las presentaciones del plan de cuentas, es decir, de la forma de registración que hago, pero me da un modelo, ¿sí? Ese modelo lo tengo que respetar de las resoluciones técnicas y también el modelo en el cual el contador se encuentra inserto, es decir, el consejo que lo regula, el consejo de profesionales de ciencias económicas que lo regula. El punto 2 de los inventarios, en este tema Argentina está bastante controvertido últimamente, porque este tema habla de cómo yo debo ampliar el coste de las mercaderías, los inventarios de las mercaderías, y acá, por ejemplo, hay en el marco impositivo que también acompaña a esta planificación una planificación tributaria que acompaña el tema de los inventarios y las existencias. En la Argentina hay mucha evasión en todo lo que es existencias de mercadería en sí, es decir, en esta ley, en este marco regulatorio que ya nos está asfixiando a los argentinos, en esta presión tributaria, hay mucha evasión en el tema de las existencias. Así que esta NIC
en términos de normas internacionales de contabilidad, reflejado la Argentina en sí mismo, está, digamos, el ojo de la tormenta en cuanto a la Administración Federal de Ingresos Públicos, que considero que está bien, es decir, obviamente, más allá de que hay organismos que controlan, por ejemplo, diferentes actividades, ¿sí? También este marco regulatorio hace que empecemos a darle más intensidad en cuanto a los controles y demás por parte de los contadores, lo que es el stock de las mercaderías de las empresas en sí mismo, no solamente por los organismos que los regulan, sino obviamente en el impacto del costo de venta, en lo que es la determinación del estado de resultados de una compañía, ¿sí? Por eso esta NIC, más allá de que es una norma internacional de contabilidad, les comento que está bastante en continua modificación acá en la Argentina, las normas internas, no solamente de contabilidad en sí misma, sino el apoyo impositivo que esto implica, ¿sí? Perdonen que siempre se lo relacione con la parte impositiva, pero mis cátedras en la Universidad de Congreso son todas en materia impositiva, entonces me es común relacionar todo lo contable a lo impositivo. El estado de flujo de efectivo, acá yo les he puesto un texto de cómo lo explica, ¿sí? Nosotros en Argentina tenemos dos formas de exponer el estado de flujo efectivo. Una es el método directo e indirecto, y obviamente la NIC establece uno de los dos, y obviamente me pide que sea lo más detallado posible esta exposición para poder entender cómo está delimitado o demarcado este estado de flujo de efectivo, ¿sí? Es decir, cómo lo debo exponer, qué tanto debo colocar y demás. Cambio de diapositiva, obviamente díganme si se ve. Paso a las NIC 8. Yo, más allá de que les he puesto qué NIC está derogada o no en Argentina, que si ven por acá la NIC 11 derogada, la 17 y la 18 derogada, les he puesto el año de derogación, pero en materia educativa yo siempre las coloco porque me permite darles a mis alumnos un delimitado marco de regulación, y como en realidad en Argentina estamos muy acostumbrados en que algo que se derogó hace un mes lo vuelvan a implementar dentro de 2 meses, por eso lo dejo, para que sepan que existe, ¿sí? Y obviamente a la hora de usarlo vuelvan a ver si en realidad está derogado o no, como lo di en clases, ¿sí? Por eso las he dejado, ustedes discúlpenme si no están acostumbrados a esta modalidad, pero lo he aclarado para que no haya malas interpretaciones, ¿sí? Supongo que en Colombia tampoco se ocupará, porque como es un marco internacional, pero por las dudas se los dejé especificados. Bien. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se escucha bien? Sí, señora. Sí, profe. Perfecto. Señora. Muchas gracias. NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Esta NIC es muy usada porque es en las estimaciones contables y errores, es decir, cuando yo estimo o evalúo distintos bienes, ¿sí? O nosotros en un contexto inflacionario que estamos haciendo ajustes por inflación, la ocupamos mucho a la hora de lograr compatibilizar con normas internacionales de contabilidad. Más que todo también, obviamente después van a ver que hay una NIC que habla de los ajustes de ejercicios anteriores o hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. También obviamente va compatible con esta NIC 8 de cómo hacer correctamente esas registraciones, ya sean posteriores al cierre o dentro del mismo ejercicio, para evitar confusión en la exposición y a la hora de representación numérica, ¿sí? La NIC 11, contratos de construcción, me dice que está derogado en el 2018. NIC 12, impuestos sobre las ganancias, es decir, hace una adecuación de cómo aplico el impuesto a las ganancias argentina, ni hablar si tengo participación extranjera y convenio de doble imposición, ¿sí? Para evitar esta doble imposición. Esta NIC es muy usada cuando hablamos de ese tipo de exposiciones. NIC 16, propiedad, planta y equipo, ¿sí? Obviamente, volvemos al tema de la diapositiva 1, es decir, siempre tengo que ir adecuando qué NIC utilizo en torno a la actividad del ente, es decir, al objeto que se desarrolla mi empresa. Arrendamientos derogados, ingresos ordinarios derogados,
beneficios a los empleados, ¿sí? Acá vemos cómo compatibilizar los beneficios a los empleados que tengan diferentes países en esta NIC 19, contabilización de las subvenciones del gobierno e información a relevar sobre ayudas gubernamentales, ¿sí? La NIC 20, NIC 21, efecto de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera, NIC 23, costos por préstamos, NIC 24, información a relevar sobre vinculadas, NIC 26, contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro, ¿sí? Acuérdense que las regulaciones van cambiando y en función a los tipos de cambio, a todo, cómo hay que compatibilizar la exposición de diferentes formas en la regulación y el marco normativo que tenga cada país. Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro. En Argentina es muy común que las personas tengan una caja de jubilaciones que es regulada por ANSES, que es la Administración Nacional de Recursos de la Seguridad Social de toda la masa activa que tiene Argentina. Este sistema es muy, por llamarlo de alguna manera, muy chato, es decir, las remuneraciones que otorga son casi por debajo del mínimo vital y móvil, es decir, de lo que necesita una familia tipo para poder comer y sustentarse. Por lo tanto, la mayoría de los contribuyentes tratan de, más allá de los beneficios fiscales que les otorga, de tener planes de beneficios por retiro, es decir, de seguros de retiro privados. Por lo tanto, esta NIC viene muy bien aprovechada en Argentina con respecto a esta modalidad. Estados financieros consolidados e individuales. Hablamos un poquito a lo largo de toda la charla de qué serían los estados financieros consolidados o no. Inversiones en empresas relacionadas, es decir, qué pasa con las inversiones en Argentina y las empresas relacionadas, ya sea con otros países. Información financiera en economías hiperinflacionarias. Ojalá Argentina no lo ocupe, pero estamos muy cercanos a ello. NIC 32, instrumentos financieros y su presentación. Ganancias por acciones, ¿sí? Hace ratito hablamos también de qué eran las ganancias por acciones, cómo impactaban. Información financiera intermedia, ¿sí? En el caso de presentar informes intermedios, ¿sí? Ya sea desde la creación y de la fecha de cierre, que tenga poco espacio, o qué pasa si, por ejemplo, Colombia me pide un estado intermedio como para ajustarlo a no nos coincidan los cierres, y para ajustar a su balance necesita información intermedia. Deterioro del valor de los activos, qué pasa con las pérdidas, con las depreciaciones, con el desgaste por el buen uso, ¿sí? Etcétera, etcétera. Provisiones activos y pasivos contingentes, cómo adecuar la normativa nacional a la internacional en cuanto a estos aspectos, ¿sí? También se usa muchísimo en Argentina esto de los pasivos contingentes y las provisiones por la alta carga en la parte laboral que tenemos en Argentina, es decir, nosotros si tenemos un empleado que pagamos en blanco 10 pesos, 4,5 de ese, o sea, 4 pesos con 50 se lo lleva el Estado, ¿sí? Esa es la relación que tenemos, y la obra social y demás, o sea, la FIP actúa como caja retenedora para obra social, aseguradora de riesgo de trabajo, seguro de vida obligatorio y sus propios impuestos, ¿sí? Pero es muy alto, por lo tanto, siempre si escuchan medios internacionales van a ver que Argentina habla constantemente de reformas laborales, es decir, lo laboral no se adecua a la realidad de las empresas argentinas. Por eso usamos mucho en Argentina esto de lo que es de provisiones, activos y pasivos contingentes. Activos intangibles, instrumentos financieros, reconocimiento y medición derogado, propiedades de inversión y agricultura. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Si hay propiedades de inversión y agricultura, si estamos relacionados a esa actividad. Acá les dejo por ahí un pequeño panorama de qué normas tengo que aplicar, ¿sí? Para las normas contables en los distintos entes de Argentina, cuál debo utilizar y por qué, por las dudas que alguna vez le toque, para entes listados, bancos, seguros y otros de interés público, otras empresas de importancia a determinar, NIF completas, y el resto de las empresas, excepto microempresas, opción NIF para las pymes, y NIF completa. Las microempresas
normas específicas, NIF para pymes y NIF completas. Yo al final de la presentación, por cuestiones de tiempo, les he colocado cuáles son las normas internacionales financieras para las pymes en sí, por si alguno lo necesita información de ello. Obviamente les vuelvo a repetir, les he dejado mi correo electrónico por cualquier duda, pero lo he dejado dentro de lo que es la información que les voy a brindar al finalizar la presentación. Las SIC, que son las interpretaciones, ¿sí? Tengo una interpretación de la 7, que es la introducción del euro, es decir, cómo impacta la aplicación del euro en los estados contables, cómo se regula, etcétera, etcétera. Las ayudas públicas sin relación específica con actividades de explotación, arrendamientos operativos, incentivos, esto fue derogado en el 2019, les vuelvo a repetir, se las he colocado porque estamos muy acostumbrados a que vuelvan a aplicarse en cualquier momento, ¿sí? Y en función a eso se los he dejado, si no, obviamente no lo tienen que tener en cuenta. 25, impuesto a las ganancias, cambios en la situación fiscal de la empresa o de sus accionistas. 27, evaluación del fondo económico de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento, también está derogado en el 2019. 29, información a relevar, acuerdo de concesión de servicios. La 31, ingresos ordinarios, permutas que comprenden servicios de publicidad, también está derogada en el 18. Y 32, activos inmateriales, costos de sitios web. En Argentina, en relación a la 27430, fue una modificación general que tuvimos del impacto de los servicios digitales, ¿sí? En el año 2018, y esta NIC sale a salvaguardar todo lo que es los activos inmateriales, ¿sí? Que sería obviamente el desarrollo de la tecnología digital, de cómo impacta en las normas internacionales de contabilidad. El 13, les he hablado acá un poquito de las normas internacionales de información financiera. La 1 es la aplicación por primera vez de las NIF, la 2, los pagos basados en acciones, la combinación de negocios, la 3, los contratos de seguro, derogada para el 2023, la 5, activos no corrientes mantenidos para su venta y operaciones, descontinuadas, la 6, exploración y evaluación de recursos minerales, la 7, instrumentos financieros, información a relevar, y la 8, la segmentación de operaciones. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Voy a ir viendo y voy a ir aplicando en función a las necesidades que tenga mi empresa, ¿sí? La NIF que corresponda y cómo debo adecuar mi balance, ¿sí? Mi estado contable a las normas internacionales en función a lo que necesite cada país y cómo lo va a aplicar, ¿sí? La IFRIC, que son las normas internacionales de información financiera, yo aclaré al principio que eran las IFRIC, cambios en pasivos existentes por retiro del servicio, restauración y similares, aportaciones de socio de entidades cooperativas e instrumentos similares, determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento, también derogado, todo lo que está con arrendamiento está todo derogado, derechos por la participación en fondos para el retiro de los servicios, la restauración y la rehabilitación medioambiental, obligaciones surgidas de la participación en mercados específicos, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, aplicación de la reexpresión de estados contables bajo la NIC 29, reevaluación de los derivados embebidos o incrustados, estados financieros intermedios y la desvalorización, acuerdo de concesión de servicios públicos y programa de fidelización de clientes que también está derogado. Perdón. Acá les he colocado algo más también de la IAS, de cómo sé, de qué interpreta la IAS, ¿sí? Para que tengan un marco conceptual. Y acá tengo la sección de la NIF para las pymes, no sé si lo ven, también para que tengan un marco regulatorio de dónde guiarse en el caso que lo tengan que aplicar. Obviamente acá me va explicando de cada uno de los estados o pequeñas entidades también, los conceptos y presentación de estados financieros, principios generales, estado de situación financiera, de resultado, de cambios en el patrimonio, estado de resultado y ganancias acumuladas, y estado de flujo efectivo, ¿sí? Es decir, cómo debo tener, qué debo tener en cuenta, cómo es el marco regulatorio y la forma de exposición. ¿Sí? Acá sigo ampliándolo, ven que tengo todo completamente cómo debo regularlo en la NIF para las pymes, ¿sí? Les aclaro que pymes se los dije más temprano, pero por las dudas se los repito. En Argentina hay una secretaría
que tiene marco regulatorio y va estableciendo ciertos parámetros, ¿sí? Ya sea por cantidad de empleados, por rentabilidad, y que clasifica a las pymes de acuerdo a esos datos. ¿De dónde los saca? De las declaraciones juradas de AFIP, a través de un certificado PYME, y ese certificado PYME, las personas que lo tienen y que han llenado censos nacionales económicos y demás, obtienen ciertos beneficios a nivel bancario o también a nivel de planes de facilidades de pago de AFIP, por ejemplo, de la cantidad de cuotas que pueden acceder, los intereses y demás. Así que es algo que en Argentina está bastante presente día a día para que las empresas puedan clasificarse. De esa manera el Estado obtiene información a través mucho más tangible, es decir, para la toma de decisiones y poder categorizar y realizar índices y demás, además, o sea, a raíz de todos estos datos que proporcionan las mismas empresas, ¿sí? Obviamente se saca más que todo de la parte de estados contables, pero más que todo de toda la parte impositiva. Acá les sigo comentando cuáles son los ítems que se van teniendo en cuenta para las pymes, obviamente para no tener errores. Les he colocado esta filmina también de cómo mantenerse actualizado, en pos de que obviamente siempre los capitales extranjeros son bienvenidos a la Argentina, más allá de las pálidas que yo les he aclarado, pero la idea es que si en alguna oportunidad lo necesitan, tengan de dónde sacar la información a nivel internacional, ¿sí? En mi caso, tengo estos medios, por eso se los he dejado, que es la suscripción gratuito paga a la ifrc.org, JAPS UDAP, que es una de las páginas, JAPS Insight, JAPS Observer Note, JAPS Project Summaries y Freak Update, ¿sí? O la suscripción gratuita y anual por $50 a la FACSE en sí misma, ¿sí? Y acá les he puesto una especie de actualización con respecto a lo que es las características cualitativas de la información financiera, ¿sí? Es decir, yo me voy mucho y cuando doy contabilidad en la facultad, en la universidad, siempre les trato de informar y de recalcar muchísimo a mis alumnos qué es lo mayor que debo tener en cuenta a la hora de presentar estados contables, ¿sí? Es decir, como contador yo tengo la obligación ética y moral de reflejar la situación real del ente, ¿sí? A través de la relevancia, de la materialidad y la importancia relativa de cada una de nuestras cuentas, la representación fiel de esa información, es decir, yo debo sacar una foto a la situación real en un momento determinado, que es a mi fecha de cierre, pero la debo aplicar, ¿sí? Correctamente, de acuerdo, evaluar y medir de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, a las normas nacionales que obviamente tienen un impacto directo, y aplicarlos y representarlos fielmente, es decir, ya sea para tomar datos comparables, ¿sí? De un ejercicio al otro, que sean verificables, que la información sea oportuna. De nada me sirve darle a mi cliente un balance que venció hace 3 años, porque a él no le va a servir para tomar decisiones, y mucho menos a un banco, que la información sea comprensible y que aplique las normas de las resoluciones técnicas o internacionales de contabilidad, ¿sí? Después acá les he puesto también la comparabilidad y la verificabilidad, que son las cualidades de mejora, es decir, qué debo tener en cuenta yo para que mi información sea cierta, fidedigna, que la pueda comparar, ¿sí? Que haya información similar sobre la misma entidad para periodos fecha, es decir, que tenga una cierta correlación los datos y que esté todo documentado, es decir, que no tenga nada relacionado al balance, que no haya documentación firme y fidedigna que pueda tomar como base para la expresión y la representación de esos estados. Después la verificabilidad significa que observadores independientes bien informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque no completo, de que una descripción particular es una representación fiel. La información cuantificada no necesita ser una estimación única para ser verificable, también puede verificarse un rango de posibles importes y las probabilidades relacionadas, es decir, cómo debo yo verificar esa información en cuanto a qué y qué puedo tener en cuenta dentro de esas calificaciones cualitativas. ¿Sí? Acá les he puesto un marco conceptual de la información financiera, es decir, cómo fue variando esto
y que va a seguir variándose en función a las modificaciones y las actualizaciones que necesitan distintos países. Imagino en un sueño irrelevante, imagino que los encargados de la FACSE y de la CECIT, que son quienes obviamente están a cargo de la actualización de normas internacionales de contabilidad, que deberían pedir reuniones todos los días a los otros países para adecuarla en cuanto a los constantes cambios que tenemos en Argentina, ¿sí? Deben ser los pioneros en cuanto a eso. La estructura, acá después le puse bien de la estructura y el propósito de este marco conceptual, es decir, en cuanto a qué va referenciándose y cambiando. Después les he colocado la selección y aplicación de políticas contables, es decir, en función a qué van modificándose estas normas internacionales de contabilidad, la NIC 8, que es una de las que yo considero más importantes, ¿sí? Es la interpretación en cuestión que toma en la guía de implementación para el desarrollo e interpretación de estas normas internacionales de contabilidad, y obviamente tienen específicamente aplicables a transacciones u otros eventos o condición. La política contable aplicada a esa partida se determinará por la norma o interpretación en cuestión, considerando la guía o a los juicios de los administradores, y se basan en el marco conceptual, las normas de interpretación sobre las más relacionadas y la doctrina y otras prácticas que no están en conflicto, ¿sí? Es decir, cómo se va adecuando y por qué estas normas internacionales. Después, el uso de estos MC es ayudar al Consejo a desarrollar NIF basadas en conceptos congruentes, ayudar a los preparadores para que desarrollen PC congruentes cuando no es aplicable ninguna norma a una transacción específica, cuando una norma no permite una opción, es decir, ahí es cuando en realidad salen a modificarla y este comité se junta para ayudar a todos a comprender e interpretar estas NIC, es decir, a las NIF, perdón, hacen interpretaciones NIC para lograr entender las normas de información financiera o las normas internacionales de contabilidad. Después acá les coloqué dos rasgos que para mí es muy importante a la hora de las normas internacionales o de la exposición y evaluación de estados contables, que es la oportunidad, es decir, la información debe ser oportuna y comprensible. Para mí, estos son dos de los más importantes de los requisitos de la información contable, más allá de la verificabilidad y demás, porque la información debe ser oportuna para que el contribuyente, ¿sí?, o obviamente mi cliente, pueda tomar junto a sus usuarios tipo de información de su balance las decisiones en función a los papeles que yo le entrego, y la comprensibilidad, que es la clasificación, la caracterización y la presentación de esta información de forma clara y concisa, lo que lo hace comprensible, es decir, que me permita leer mis balances y obtener una información bien acabada de ellos, ¿sí? Por eso acá les he puesto que los estados financieros de la entidad que informan deben tener un objetivo, un alcance, debe ser claro en el periodo sobre el que informa, deben tener perspectivas adoptadas, obviamente, en los estados financieros, hipótesis de negocio en marcha, y obviamente esas hipótesis de negocio en marcha me debe dejar la memoria que yo prepare, que es lo que hice durante el año, cómo lo hice, y las perspectivas que tengo hacia adelante deben ser claras y concisas, y establecer una línea de seguimiento, un marco regulatorio, una planificación hacia adelante para que el usuario tipo de la información pueda tomar las decisiones pertinentes, ¿sí? Como les dije, acá, bueno, hago los agradecimientos, pero posterior a esto van a tener más hipótesis de negocio en marcha y más conceptos para el que quiera profundizar a raíz de mi presentación, ¿sí? Desde ya les agradezco muchísimo el espacio, a la Fundación Unitrópico por la invitación, al profesor Gil, quien dio una capacitación en FACSE de normas internacionales de contabilidad que me permitió explayarme actualizándome en esta disertación, a las autoridades de Fundación Unitrópico y su área de intercambio, el profesor Miguel Alleva, a nuestros alumnos colombianos y argentinos, a las autoridades de la Universidad de Congreso, área de intercambio, área de comunicación, área y soporte de educación a distancia, y sobre todo a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Administración. Muchísimas gracias y estoy abierta a sus interrogantes y preguntas. Muchas gracias, profe. Muy interesante la sustentación y sobre todo el enfoque que su merced le dio a entender y comprender cómo a través de o por medio de la regulación de las NIC y las NIF se elaboran los estados financieros con
Y pues también es muy interesante ver cómo o cuáles son los organismos que regulan en la Argentina pues la adopción de las normas internacionales y la recepción de estos informes financieros. Bien, muchas gracias, profesora Lleva. Espero haber estado a la altura de su disertación. Realmente es todo un desafío, ya que fue muy, muy importante, muy completa, así que desde ya agradezco la invitación. Gracias a su merced. Muy interesante todo y pues sobre todo también analizar que pues al ser estándares internacionales pues de adopción ya de carácter local, en esencia todas las NIF y las NIC que su merced nos menciona están directamente relacionadas con las que se están usando hoy en día aquí en Colombia. Y pues también están agrupadas, así como su merced lo decía, en NIF completas para pymes y para entidades pequeñas. Pues en el aspecto ya tributario, como su merced lo mencionaba, aquí pues los cambios prácticamente que se ven anuales. Sus mercedes allá los viven a diario, entonces el costo de aprender e implementar estos cambios allá me imagino que eso es demasiado alto. Bien, bien, profesor. Muchísimas gracias. Les agradezco la oportunidad. Quedan invitados, obviamente, a presentar también y a participar de la disertación del día lunes, que es una actividad en conjunto sobre el sistema tributario argentino y un debate internacional sobre ello. Quedan formalmente invitados, así que agradezco muchísimo el espacio y son bienvenidos a la Argentina cuando quieran conocer nuestra tierra. Muchas gracias, profe. No sé si de los alumnos o los docentes que están tienen algún comentario, quieran participar. Jeffer, decime. Profe Noelia, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta respecto a la normatividad de su país, Argentina. Bien. La pregunta es, ¿por qué tanta inestabilidad o llámese actualización de la normatividad de ese país? ¿Por qué cambia tan, digamos, periódicamente, por así decirlo? Qué buena pregunta, Jeffer. Me la pregunto todos los días. Mira, desde mi humilde opinión, porque en realidad es muy subjetiva mi aclaración, yo siempre les digo a mis alumnos que el ser contador en Argentina requiere muchísima vocación, ¿sí? De hecho, somos muchos los contadores que elegimos esta vocación, pero realmente desde mi humilde lugar es muy desgastante porque no sabes con qué te encontrás día a día, el asesoramiento que podés otorgar es diario, ¿sí? Desde mi humilde lugar yo creo que va mucho por, a ver, más allá que AFIP, que es un organismo autárquico, ¿sí? Digamos, es totalmente independiente, que es quien obviamente cambia la reglamentación diaria, o el Congreso General de la Nación, que son los legisladores que dictaminan las leyes, ¿sí? Todos no tienen completamente total independencia. Esto hace que los cambios de gobierno, que son 4 años las presidencias, o los cambios, digamos, legislativos a 2 años, implica que haya una politización de las medidas, de las leyes en sí mismas, de la política tributaria, que implique que si, por ejemplo, la caja no cierra, llamémosle a la economía, a la microeconomía, no cierra, o la macroeconomía, el Banco Central se queda sin divisas y demás, obviamente salgan con medidas. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias en Argentina salió en el año 91 como un impuesto de emergencia y nació para quedarse, ¿sí? Todos los impuestos nacen para quedarse.
Entonces, constantemente toman decisiones políticas que impactan en la vida diaria del contribuyente, en la vida diaria de las empresas, ¿sí? Hete aquí que, por ejemplo, la semana pasada volvieron a abrir un poco las restricciones a la exportación de carnes, es decir, el sector cárnico de un día para el otro tuvo que dejar de exportar su carne, perdió mercados, perdió... entonces, imagínate que todas estas medidas políticas, ya sea por una incidencia micro o macroeconómica, implican diariamente en la labor de las empresas, en la operatividad de las empresas y en la regulación y el marco normativo que debemos asesorar y obviamente liquidar impuestos a los contadores, ¿sí? Esa es mi humilde opinión, pero bueno, lamentablemente es como todo, o sea, a ver, la población en sí, hay una grieta del más o menos del 50% de la población que quiere a algunos una cosa y otros otra, y esto hace que haya tanta alternancia política, muy disímil, entonces no tenés un plan a largo plazo. O sea, si ganan los que te gustan a vos, vas a estar contento 4 años, pero a los 4 años te cambian las medidas, y como es todo regulado mediante votos, automáticamente deben modificarlo o no hacer todo lo que a vos te gusta porque tienen al 50% en contra. Entonces eso hace que, digamos, vivas en constante modificación, ¿sí? Desde mi humilde lugar, es más, ayer justamente estaba dándole la ley de procedimiento administrativo a mis alumnos, y en uno de los artículos la misma ley lo tiene previsto, es decir, a esta planificación tan desmesurada y tan, digamos, flexible que debemos tener los argentinos, ¿sí? Es más, en cualquier país del mundo, alguien que sepa algo de Argentina te va a decir que un argentino sobrevive, está acostumbrado a sobrevivir. Es tan flexible el emprendedor o el empresario argentino que sobrevive día tras día a todos los cambios que le dan, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de supervivencia hace que sea cada vez más creativo, cada vez más inteligente, por lo tanto siempre... Vieron que siempre sale un argentino que ha hecho algo, porque realmente es así, o sea, esta capacidad de supervivencia ha hecho que el argentino, digamos, todo el tiempo se reinvente, ¿sí? Construya y desconstruya, que es algo muy difícil, pero es casi, digamos, un nacimiento nato de la inestabilidad que vivimos, ¿sí? No sé si contesté a tu pregunta, algo muy subjetivo de mi parte, pero no sé si contesté a tu pregunta. Sí, profe, muchísimas gracias. Gracias a vos, Jeffer. No sé si alguien más tiene alguna duda. Buenos días, profe, mucho gusto. Buenos días, Deira. Un gusto. En la parte de la presentación de los estados financieros o estado contable, como se lo nombra, tienen su enfoque obviamente en la NIC, basado en la NIC, y obviamente la norma de contabilidad también, pues, como decía el profesor Miguel, a lo que hemos estudiado nosotros hasta el momento, para las políticas, para la estructura, para todo, pues está muy enfocada en la misma normatividad que nosotros la cogimos. Esos estados contables, su merced hablaba de que se presentaban ante algún organismo o simplemente también son de carácter público, como digamos acá, y carácter pues para inversión y tributario, ¿sí? Pero su merced comentaba de presentarlos a un organismo, que no, o su merced también, Sí, o mira, sea, las empresas también emiten los estados contables, obviamente para interés propio y público. mira, te explico, si creo que entiendo tu pregunta. El estado contable lo confecciona un contador, ¿sí? Y lo firma un auditor, es decir, que cada estado contable por lo general intervienen 2 contadores, ¿sí?
En las pequeñas empresas hay una excepción que puede intervenir un solo contador con la firma del presidente o gerente de la sociedad, en las pequeñas y medianas. Esos estados contables son certificadas las firmas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que nos regula, y después de eso pasan a la presentación, es decir, el escaneo de ese estado contable a AFIP, y el escaneo de ese estado contable con unos códigos y tasas retributivas, más certificaciones de acta de asamblea y demás, a las entidades, ya sean de persona jurídica o IGJ, dependiendo en qué provincia estés de Argentina. ¿Sí? O sea, todo ese proceso lleva cada estado contable. Obviamente impacta en el costo de la empresa, porque obviamente tiene que presentar todos los años esa información, y en función al estado contable y a su adecuación impositiva se presenta impuesto a las ganancias y todos los otros impuestos anuales, además de la cantidad de impuestos mensuales que presentás, nacionales y provinciales. Vea que sí es interesante esa parte, por lo menos acá usted presenta el estado financiero de manera pública, no tiene que ir o sea, es algo como más, la fe pública se maneja mucho porque, digamos, no tienen ese control que sus mercedes tienen allá. Entonces es muy interesante hacer ese tema. Muchísimas gracias por esta pregunta y por el aporte No, de Irán. para conocer sobre ustedes. Muchas gracias. Por favor, todo un gusto, de Irán. Sí, ese punto es demasiado interesante porque acá, pues dependiendo también del tipo de empresa y de la entidad que lo supervisa, aquí tenemos diferentes superintendencias que dependiendo el ámbito o de la empresa, pues supervisan y vigilan a las entidades. Y pues en el caso de los estados financieros, en Colombia conocemos también dos tipos de estados financieros. Normalmente, los estados financieros de una empresa común, por decirlo así, de una pyme o una pequeña entidad, deben estar siempre certificados. En la ley 222 en Colombia se establece que los estados financieros deben ir firmados por gerencia y por contador público. Y además deben emitirse una certificación al respecto, en la cual se verifiquen por parte de la gerencia y el contador las afirmaciones implícitas en los mismos. Pero dependiendo de la entidad, y ya eso va encaminado a la necesidad de la información, también pueden ir, en este caso, dictaminados por un auditor o por un revisor fiscal. Aquí en Colombia tenemos una figura que es única para en todo el mundo, denominada revisor fiscal, que como tal es un auditor, pero algunas entidades, dependiendo del monto de sus ingresos y de sus activos, están obligadas a tener revisor fiscal, el cual hace como auditor y verifica pues que todas las normas, no solo contables, sino legales y direccionadas a la empresa, se cumplan, así como en el ambiente interno y externo. Entonces, pues ese término, no sé, su merced, de revisoría fiscal, qué tanto conocimiento tenga su merced al respecto, porque es algo ya propio de la normatividad colombiana, e incluso hasta el 31 de octubre, ya hay un proyecto que pretende modificar y reglamentar de una manera más clara el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia, y pues hasta el 31 de octubre se están recibiendo aquí en Colombia eh, opiniones respecto a ese proyecto de reglamentación, profe. Mira qué interesante. Acá no hay revisor fiscal, pero sí, a ver, los estados contables, para ser tales, digamos, que tienen esta legalización que te digo por parte del Consejo de Ciencias Económicas en el cual estamos insertos, también hay asesores legales y contables en persona jurídica que te dicen si ese balance justamente es balance y se cumple con la normativa. En general, no es
Es más, el Consejo de Ciencias Económicas también te revisa, que cuadren los números, ¿sí? O sea, que sean, más que te cuadren, que el estado de flujo efectivo tenga coincidencia y relación con el estado de resultado, la situación patrimonial y la evolución de patrimonio neto, o sea, que haya una cierta legislación en ellos. Y también lo que hace es, hay, por ejemplo, para poder presentar normas internacionales de contabilidad y que un balance salga, tiene que pasar por como un aval, ¿sí? Que son normas, son estudios de auditoría internacional. Por ejemplo, hay uno muy conocido que es Price. Ese estudio internacional avala que tu balance es balance y que puedes salir de Argentina, ¿sí? Así que eso también está, pero no es una auditoría fiscal por parte de, digamos, del mismo Estado, ¿sí? Sí, obviamente la presentación de la asamblea y demás en persona jurídica lleva un cierto control jurídico y legal, es decir, pasa por abogados y contadores, y estos dictaminan si en realidad la presentación está hecha conforme a derecho, llamémosle a derecho a todas las normas, ya sean jurídicas o propiamente contables, que deben, digamos, regularla. Bien, gracias, profe. No, por favor. Decime, Jeffer. Profe, una última pregunta. Respecto a, bueno, con el ánimo de pronto de comparar país Argentina con Colombia, la pregunta es, ¿qué tan valorada cualitativa y cuantitativamente está la profesión de contador público allá en Argentina? Qué buena pregunta. Mira, en realidad, esto es una apreciación subjetiva, claro. Yo participo mucho del Consejo de Ciencias Profesionales de Mendoza, no una participación tan activa, pero sí estoy en comisiones de diálogo con distintos organismos, también obviamente a raíz de ser una de las directivas de la facultad y demás. Y estoy en la Comisión de Educación también dentro del mismo consejo, lo que me permite por ahí tener un cierto, digamos, margen de amplitud en cuanto a la opinión que voy a dar. Y obviamente llevo 14 años de ejercicio de la profesión en la parte privada, que también me permite darte una opinión bastante, por llamarlo de alguna manera, bastante acabada, ¿sí? Lamentablemente en Argentina la regulación de honorarios no está incita por ley, como sí la está la de los abogados y la de los escribanos, ¿sí? Esto es a raíz de que es tan disímil y tan problemática la situación de las empresas en sí, en general, más que todo las pymes, que hace que el contador que en realidad lleve trayectoria, con expertise y demás, pueda tener, digamos, una calidad de vida un poco más acabada y amena, pero en líneas generales el contador recién recibido no la pasa tan bien, ¿sí? De hecho, hay normas en los mismos consejos profesionales de que no se les cobra matrícula los primeros años como para que puedan realmente insertarse, ¿sí? Como para que les sea un poco más factible, digamos, la participación y la inserción en el mercado laboral, pero en líneas generales está bastante, digamos, por llamar de alguna manera, trillado los contadores en general acá. Obviamente también dependiendo en dónde estás inserto y cuántos años, o sea, yo realmente no me puedo quejar, pero sí ayudo mucho a mis estudiantes que recién se reciben, es más, tengo un grupo de egresados con ellos, porque es tan amplio la cantidad de normativa y demás que realmente desde la universidad les damos un montón de herramientas como estas, cursos de actualización tributaria. Imagínense que el alumno que rinde una materia impositiva, quizás que al mes ya está desactualizado, ¿sí? Entonces siempre les digo que les enseñamos a tener su caja de herramientas para que después puedan interpretar cualquier ley, cualquier modificación. De hecho, ahí, por ejemplo, yo estoy en grupos de WhatsApp a nivel nacional, a nivel nacional, en todas las provincias, porque vivís constantemente haciendo preguntas y el hecho de tener contactos realmente ayuda y descientifica esta situación que tenés constantes modificaciones, ¿sí?
pero realmente está bastante, o sea, no estamos tan regulados como deberíamos estar, también por la complejidad que ello implica, ¿sí? Es mucho más difícil hacer una ley de honorarios, por ejemplo, para los contadores en sí mismos, que para los abogados y escribanos, por la cantidad y la magnitud de los negocios de acá Argentina, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, señora, muchísimas gracias. De Sí, nada, profe, Jeffrey. muy similar. Acá tampoco tenemos regulado el cobro de nuestros honorarios o salarios, dependiendo del tipo de contrato. Sí hay como un documento emitido, si no estoy mal, por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que, como su nombre lo dice, no regula en materia contable, pero sí aconseja al ministerio encargado de esto, el cual propuso pues un parámetro, un estándar para saber o que se pudiera cobrar o se pudiera estar estandarizado la remuneración de estos pagos. Pero aquí en Colombia también en ese aspecto económico, pues, la verdad, desde también mi perspectiva, muy personal, no es muy bien paga eh, el ejercicio de la profesión respecto a, pues a la responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque dar fe pública no es cualquier cosa, y más cuando en el ejercicio de nuestra profesión y en el tema de auditoría, porque nosotros pues no solo somos digitadores, sino también recepcionamos información de diferentes eh, áreas. En ese proceso de auditoría, pues el riesgo de fraude es muy grande, y la percepción o identificar a veces un riesgo potencial de fraude es más complicado que un riesgo por error. Exacto. Entonces nuestra responsabilidad es demasiado grande y a veces sin querer nos vemos inmersos en fraudes que cometen pues no solo la administración, sino otros miembros de la organización. Y pues los castigos sí son graves, son severos. Sí. Sí, nosotros estamos iguales en ese aspecto. La responsabilidad civil, penal, es bastante complicadita. De hecho, la Administración Federal de Ingresos Públicos cada vez nos tiene más en el ojo de la tormenta, así que sí, lo padecemos. Aparte, más allá de que uno certifica y obviamente audita y demás, hay cosas que uno no llega tan abajo como para ver cuál es la operatividad del cliente, y sin embargo, como no tenés manera de ver si en realidad, por ejemplo, tal operación fue cierta o no, porque el cliente te trae hasta la transferencia bancaria digamos que la habilita, por llamarlo de alguna manera, no sabes si esa actividad es fraudulenta o no, y sin embargo la tenés que certificar como tal. Entonces sí hay mucha responsabilidad civil y penal que tenemos los contadores y que no tenemos manera de saber. Obviamente tenemos que confiar en nuestros clientes, pero no sabes hasta qué punto está bien o está mal. Así que sí, realmente es un tema. Por eso por ahí yo a mis alumnos trato de ser en cierta manera muy flexible con ellos, en el sentido de que me pregunten todas las dudas que tengan, porque son lamentablemente los que más, digamos, ocupan, por llamarlo de alguna manera, para este tipo de cosas. O sea, los contribuyentes, o sea, al no tener tanta práctica, son digamos, los que están como carne más fácil de tomar, por llamarlo de alguna manera así, como están más expuestos por la falta de experiencia. Entonces trato siempre de ser lo más flexible con ellos y darles la mayor confianza posible para que no los utilicen, por llamarlo de alguna manera así. Todos hemos sido jóvenes y hemos pasado por lo mismo, así que realmente eso es una realidad. Exacto, profe, sí señora, eso es correcto. Y pues respecto al tema de la revisoría fiscal, la modificación que se está pretendiendo actualmente se relaciona mucho con la responsabilidad de informar sobre posibles riesgos de fraude. Entonces, este personaje, por decirlo así, esta figura de revisor fiscal, además de todo lo que tiene que hacer, que está regulado en varias normas, ahora también es responsable de los fraudes que se puedan cometer en una entidad. Entonces, nuestra profesión tiene
tiene un fundamento en el interés público, pero una responsabilidad muy grande, ¿no? Y pues Sí, totalmente, sí, sí, señora. totalmente de acuerdo. Me siento comprendida. Sí, sí, señora. Es así. Aparte nadie está exento de nada realmente. Por ahí yo lo veo, yo lo veo muy, muy fino, digamos. Es más, acá públicamente distintos administradores públicos han salido a decir que los contadores ayudamos a evadir a los contribuyentes. Entonces ha sido bastante, estamos bastante golpeados realmente por ese tema. Así que obviamente tratamos de salirnos de esa línea y educar desde la universidad en función a que esto así no sea y tratar de poner nuestro granito de arena en donde podemos para limpiar, por llamarlos de alguna manera, esas teorías, ¿sí? Pero realmente nos pega muy de cerca el hecho de que no podés controlar totalmente todo lo que hace el contribuyente, muy ligado obviamente al tema esto de los honorarios, que tenés que tener más clientes para lograr hacer un número un poco más acorde, más que todos los más jóvenes. Entonces realmente es complicado, digamos, el proceder y lamentablemente también nos ocupa mucho tiempo esto de actualizarnos diariamente por la cantidad de cambios. Así que realmente estamos bastante en este momento vapuleados desde el lado profesional, ¿sí? Bueno, no sé si algún otro de mis compañeros o la profe Diana tiene de pronto algún otro comentario, pregunta. Hola, profe Noelia, profe Miguel, buenos días. Buenos días. De verdad darle las gracias al profe Noelia por compartirnos hoy en esta clase. De verdad que ha sido muy provechosa, es un tema muy interesante teniendo en cuenta que como contadores públicos es otro campo de acción que se nos abre con las normas internacionales, eh, teniendo en cuenta que también varios países las han aplicado y eso pues nos favorece a nuestra profesión porque logramos hablar en un mismo lenguaje, ¿sí? Por lo menos así sea que en un país o en otro estén derogadas ciertas normas, al final digamos que ya teniendo un marco conceptual o un acercamiento con la norma, podemos digamos comprender financieramente y contablemente más rápidamente la situación de otra empresa de otro país. Entonces, esto para nuestra profesión es muy bueno, es un campo de acción que se nos abre, teniendo en cuenta también que ya pasamos de ser los contadores que llevamos libros y que estamos ahí solamente consolidando la información a ser unos contadores más financieros, más analíticos, más de apoyo a la gerencia, más enfocados a los presupuestos, a hacer como ese apoyo que necesita el empresario, por decirlo así, para crecer, hacer crecer su empresa, proyectarla, visionarla a futuro. Entonces, realmente esto de las normas internacionales es muy interesante y pues sabemos que pues tanto aquí en Colombia como en otros países, pues el tema de la política es como muy, como lo mismo, ¿cierto? Entonces, dependiendo del político de turno, pues se acomodan ciertas normas, ciertas políticas que beneficien pues a ese partido o a ese grupo que pertenece a esos partidos políticos. Y pues teniendo en cuenta que la economía se mueve pues en cada país por aquellos empresarios grandes, y pues digamos que las normas giran de acuerdo a los beneficios de este grupo de minoría, pero en sí es muy importante que como contadores tengamos claro cada una de estas normas
y pues obviamente dependiendo del tipo de empresa, tipo societario, pues profundizarlo y como tener como ese dominio, dependiendo, porque como es tan amplia la norma, dependiendo también de la empresa, pues aplica cierta norma y ciertas normas. Entonces, para los estudiantes, pues yo sé que es un tema muy grueso, ¿sí? De pronto no tan fácil de digerir, pero por lo menos ya tienen un acercamiento y saben que están ahí y saben que son muy necesarias en nuestra profesión. Entonces, muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe Miguel. También me contaron que estuvo muy interesante la clase de profe. No pude acompañarlos el viernes pasado, pero sé que fue muy provechosa. Entonces, muchas gracias también por la oportunidad, profe. Sé que seguimos trabajando en conjunto con las universidades, con la Universidad del Congreso, y sé que no va a ser ni la primera ni la última. También aprovechamos a invitarlos a un debate que tenemos y que somos invitados por parte de la Universidad del Congreso que está liderando a un debate sobre el sistema tributario de nuestra universidad. Pues estará el profe Andrés Guatibonza y es el 25 de octubre. En nuestro país sería a las 3 de la tarde. Entonces ya tenemos el link, lo vamos a compartir con los diferentes profes para los que se puedan conectar, nos acompañen. Va a ser muy interesante porque vamos a conocer los sistemas tributarios de cada uno de estos países ponentes o que nos acompañan. Gracias, profe. Gracias a vos, Diana, por el espacio y bueno, a los chicos, a los alumnos, al profesor Miguel, muchas gracias por quedarse este tiempo a escucharme y ojalá que sigamos estableciendo lazos. Obviamente en el debate también nos vamos a ver, pero lo que necesiten de mi parte y de la universidad, estamos con las puertas abiertas. Ojalá que cuando podamos presencial, podamos vernos, visitarnos, así que bienvenidos para cuando así lo deseen. Muchas gracias, muy amable. Muy amables por la participación y por la generación de contenidos, Noelia. Nos vemos entonces el lunes, Dios mediante, todos cordialmente y todas cordialmente invitados, invitadas a ese debate. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Deira. Muchísimas gracias. Sigo por otra reunión, así que, Sebastián, te escucho. No, pues le quería dar muchísimas gracias a la profe Noelia. Ya nos conocíamos por el evento de segundo seminario que hicimos con la universidad, entonces quería darle muchísimas gracias por seguir pues participando con la universidad. Gracias, Sebastián, por el espacio y por estar acá escuchándome. Y bueno, Dios mediante, como dice el profe Miguel, nos veremos el día lunes y seguiremos con varios eventos en conjunto. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Que le vaya bien, profe. Gracias.